Se empezó a confirmar oficialmente el gabinete de Abelardo Espriella. Hoy vamos a hablar del segundo ministro, el ministro del Interior. Es muy curioso quién fue elegido por este cargo y es Rodrigo Lara. Rodrigo Lara. Ahorita más a fondo, ahorita un poquito más adelante vamos a hablar un poco más sobre él y su trayectoria, pero en este caso lo que quiero es mostrarles en verdad qué cargo o la importancia de este cargo en esta presidencia. ¿Por qué el ministro del Interior es tan importante para un gobierno? ¿Qué funciones tiene esto? Bueno, este cargo, discúlpenme, ¿qué funciones tiene este cargo y la importancia de este cargo? ¿Y qué pasaría si este personaje no hace bien su trabajo? En conclusión, vamos a hablar con el primer punto, que es ¿qué es un ministro de Interior? Muchas de las personas que de pronto están viendo el video no lo saben, pero deben tener muy en cuenta que un ministro del Interior no maneja la economía, ni la educación, ni mucho menos. ¿Qué viene a hacer un ministro del Interior? Política. En pocas palabras, es política. ¿Por qué? Porque esta persona se tiene que vincular con todas las personas del Congreso, con todas las personas como de gobernación, alcaldes, etc. ¿Por qué se los digo? Esta persona va a ser el encargado de hacer llevar todas de pronto las reformas, acuerdos a ciertas personas, como les decía anteriormente, el Congreso, alcaldes, gobernadores, etcétera, etcétera, y va a hablar para que acepten las reformas, para que acepten proyectos, para que él pueda llegar a acuerdos. Eso es el cargo que él va a tener. Va a ser política, va a hacer que las personas acepten los proyectos o no acepten los proyectos y así con todo. Entonces ahí vamos a ver la eficiencia que tiene este personaje. ¿Por qué es tan importante en verdad? Porque si digamos el gobierno, es decir, Abelardo Espriella quiere hacer una reforma que nos prometió en su campaña o nos va a prometer cuando ya esté en el puesto, se la va a dar al ministro y ese ministro lo que va a hacer es llevarla al Congreso, convencer al Congreso para que acepten esa reforma y así poder llevarla a cabo. ¿Qué sucede si no va a ser así? O si este personaje no cumple lo que en verdad le están pidiendo. No convence al Congreso de aceptar la reforma y al no convencerlo, no se va a hacer la reforma. Entonces, es una promesa que no se cumplió. Es un proyecto que queda estancado y archivado. Y ahí está. Hasta ahí llega ese proyecto y hasta ahí llegó todo lo que había prometido nuestro amado presidente. Ahí es donde está la importancia de un verdadero ministro que tenga la capacidad y tenga en verdad el conocimiento de ir a llevar esa información y convencer a las personas que están en los debidos cargos para poder llevar a cabo. ¿Listo? Teniendo claro eso, yo coloqué cuáles son las funciones más importantes que tiene este personaje a la hora de venir a hacer su trabajo. Entonces, bueno, empecemos con la primera, que es ser el enlace entre el gobierno y el Congreso. ¿Qué es lo que sucede? El presidente le dice a él, yo quiero hacer esta reforma, como les estaba diciendo anteriormente, y él va a ser el encargado de revisar, estudiar esa reforma, evaluarla y pasársela al Congreso, mostrársela para que ellos en verdad deseen esa reforma o acepten esa reforma, la lean bien, o sea, tratar de convencerlos en pocas palabras de que acepten esa reforma. Ese va a ser el cargo de él, tener una buena comunicación entre el presidente y el Congreso. Él va a ser el filtro para que estos dos personajes se puedan entender. Siguiente. La segunda es construir acuerdos políticos. Es algo muy similar al anterior. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a colocar el mismo ejemplo. El presidente quiere hacer una reforma de salud, ejemplo. Quiere hacer una reforma de salud. Él se va y se la presenta a los congresistas. Los congresistas la estudian, la revisan y no están de acuerdo.
ahí es donde entra el papel importante. El ministro debe convencer o buscar alternativas para que esa reforma sea aceptada por los congresistas. Entonces, si él busca o él llega a hacer el acuerdo con los congresistas, y va a ser posible realizar esa reforma de salud. Si él no lo cumple, pues puedan haber inconvenientes que vamos a ver mucho más adelante. Siguiente, coordinar la agenda legislativa. ¿Qué queremos decir con esto? Que es un punto súper importante. El presidente quiere sacar 3 reformas clave, súper mega importantes. ¿Qué es? Les coloqué acá un ejemplo. Seguridad, empleo y educación. Entonces, este líder o este ministro va a revisar las 3 reformas que quieren hacer, que es seguridad, empleo y educación. Él busca o las organiza como mejor las pueda ver el Congreso, porque tiene que haberlas estudiado antes, tiene que hacer el estudio, revisa y se las pasa al Congreso como él ve más viable que acepten las reformas. Es decir, él puede tener la capacidad y tiene la capacidad y le da el poder el presidente de que él escoja cómo presentar esas reformas. ¿Cuál va primero, cuál va de segundas y cuál va de terceras? ¿Cuál es más importante y cuál es menos importante, entre comillas? Porque pues todas deberían ser importantes, pero siempre va a haber un orden. Una con mayor prioridad, una con menor, como un promedio, como una mitad, y con la que tiene menor prioridad. Él tiene que resolver eso. Y ahí es donde está el poder de que si es un mal ministro, puede ser que organice mal y le den prioridad a algo que no era tan importante como lo que sí era. Ahora vamos con la cuarta. Mantener el diálogo con gobernadores, alcaldes y otros sectores. Algo muy importante. Escuchar las necesidades de los lugares, supremamente importante, porque eso hace que los sectores estén bien o estén en calma. Les voy a dar un ejemplo súper mega sencillo. En el sector de Santander hubo una tormenta y hubo mucha destrucción, ¿sí? De tanta destrucción que hubo, las personas que están, los alcaldes, los gobernadores, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que están pidiendo? Ayuda al gobierno para que sean escuchados. Entonces tiene que venir el líder o el ministro del Interior o enviar a alguien que venga a escuchar qué fue lo que sucedió, qué es lo que necesita el pueblo, qué necesidades tienen, y recogiendo toda esa información se la lleva al gobierno, se lo lleva como tal al presidente y dice, venga, en Santander sucedió esto y necesitamos esto. ¿Qué sucede si este personaje va, recoge la información pero nunca la pasa al presidente? Pues nunca va a haber una solución para el sector, y al no haber una solución para el sector va a haber un disgusto, y ese disgusto puede conllevar muchas cosas que ahorita en un momento se las comento. Porque ahorita estamos viendo como las funciones que tiene este personaje. Entonces, al no hacer bien su función, puede causar muchas consecuencias. Pero ahí es donde vemos la importancia que hay de que haya un buen ministro del Interior y que esté pendiente de los sectores, que esté pendiente de las necesidades que tiene el pueblo colombiano, y así poder llevar bien un flujo y hacer que funcionen las cosas. Si no, pues vuelvo y repito, puede haber consecuencias muy graves. Y obviamente, si ustedes se ponen a pensar, puede suceder, puede pasar un accidente, un terremoto, muchas cosas, y que un ministro busque soluciones o al menos venga a escuchar o darnos una razón a futuro, eso trae tranquilidad o puede traer muchas cosas positivas. Puede traer en verdad ayudas, puede traer comida, puede ayudar a las personas que estén muy mal de salud, puede hacer muchas cosas, pero ahí es donde entra en verdad el verdadero trabajo de un buen ministro del Interior. La quinta, garantizar la gobernabilidad. Eso es algo muy fuerte o algo que es muy importante y a veces no se le ve tanta importancia, la gente lo ve como muy mínimo. Cuando un gobierno
no entra en acuerdos con el Congreso, con gobernadores, etcétera, ¿qué puede traer eso? Consecuencia política o desacuerdos políticos. Y eso hace que un gobierno solamente fue de boca, un gobierno que solamente está haciendo tensiones políticas, está haciendo tensiones en todos los aspectos y no está, en pocas palabras, floreciendo o está haciendo su labor. Entonces eso va a ser una tensión política. ¿Eso qué va a hacer? Que si el presidente quiere hacer una reforma de salud, como lo estaba colocando anteriormente, estos congresistas van a decir como, no estamos de acuerdo, y va a ser un no rotundo. Ni siquiera van a querer escuchar opciones o van a querer ver variables de eso para poder llegar a un acuerdo. Lo que van a hacer es entrar en contra del gobierno. Ahí es donde está en verdad el problema, o en verdad estamos viendo que si no se hace un buen trabajo en un punto tan específico, tan clave, puede ser en verdad un caos. Bueno, tenemos claro este punto de que el trabajo de este personaje es eso, ¿sí? Llevar una buena comunicación con los congresistas, llevar acuerdos por si de pronto esas personas no están de acuerdo con los proyectos o reformas, hablar o buscar soluciones para ciertos sectores o de pronto alguna ayuda que están buscando los sectores, llevarla, comunicarla y ejecutarla. Y eso, en conclusión, todo eso llega a la gobernabilidad. Si no se hace un buen trabajo, lo va a haber gobernabilidad, y eso hace que haya una desunión política y haya un conflicto político, y es lo que menos deseamos en este punto, ya que pues lo hemos visto durante años. Si no hay acuerdos, si hay personas que no llevan en verdad un buen líder en el ministro del Interior, va a ser un desorden político, va a ser un desorden que en verdad creo que todos los colombianos lo hemos visto y queremos que sea inevitable, o sea, que se evite a toda costa, en verdad, que se evite a toda costa y no vaya a suceder de nuevo, porque en verdad, qué desgaste de ver cómo en verdad un gobierno se puede desordenar de cierta manera solamente porque se escogió mal un ministro. Rodrigo Lara, ¿en verdad es el mejor elemento para esto? Hagámonos esa pregunta. ¿Este personaje está en verdad capacitado y es la mejor opción para un cargo tan importante como este? Porque no es un cargo sencillo, como lo veníamos hablando ayer. El ministro de Hacienda es súper fundamental y es el corazón vital de un gobierno. ¿Por qué? Porque es el que maneja el dinero. Y ahora viendo que hay un ministro del Interior que es la persona que ayuda a ejecutar todas las reformas o todas las decisiones que están en el gobierno, todas las promesas que nos hacen, estamos viendo que hay dos personas que literalmente son el corazón. Son dos ramas fundamentales. Es como una vértebra, en verdad. Las vértebras son fundamentales para que tengan todo tu cuerpo, porque literalmente si no funciona una, pues probablemente no puedas volver a caminar. Y así es como funciona prácticamente. Un gobierno tiene muchas ramas o muchas vértebras que ayudan a que se conforme un gobierno. Cuando una falla, probablemente, o en muchas ocasiones, o ya lo hemos visto, falla todo un gobierno. Y aquí es donde entra la verdadera pregunta que les digo. ¿Ustedes sienten o creen que este personaje está capacitado para esta responsabilidad? Porque tengamos claro algo. Abelardo Las Priella es un personaje que no tiene mucho conocimiento sobre Colombia y él va a querer llegar y hacer lo que quiere. Si yo quiero esto, me lo tiene que cumplir. ¿Qué será de este personaje, de este ministro, si no es capaz de convencer o al menos no razona y no pueda decirle que no al presidente de ciertas reformas? Porque claramente esto tiene un punto muy importante. Qué pena, tomo agua. Tiene un punto muy importante. Decirle que no al presidente. ¿Por qué? Porque hay muchas reformas que ustedes van a decir como, sí, son súper buenas y ya. Pero va a tener que batallar y ver que en muchas ocasiones el Congreso le va a decir no. ¿Por qué? Porque no es viable. Y tiene que ir ese personaje a decirle al presidente, no, es que no es viable por esto y por aquello. ¿Será que es capaz o solamente va a ser
la de la vista gorda y va a tratar de convencer a lo que cueste, no importa, con tal de complacer a su amado presidente. Es en verdad un cargo que digo es muy fuerte, pero si este personaje está preparado, en verdad puede hacer que muchas de las cosas que están en Colombia mejoren. Ahora bien, estábamos hablando de qué es lo que en verdad tiene que hacer este ministro del Interior, pero ¿qué sucede si esas cosas no las hace bien? ¿Qué pasaría si hace mal su trabajo? Les hice ejemplos, les coloqué varios puntos. Y el primero, hay que tener algo muy presente. El gobierno podría quedarse sin respaldo en el Congreso. Ya lo estoy diciendo o ya lo estaba hablando. Qué pena. El ejemplo es muy sencillo. Si el presidente quiere montar una reforma, la presenta y esa reforma pasa por el Congreso y el Congreso no lo acepta y este personaje no es capaz de mostrar que sí es viable, de que sí es posible realizarla, de que es necesaria, muchas de las cosas o promesas o en verdad creo que muchas de las cosas que nos prometió Abelardo Lasprilla están así, están en un punto donde o puede caer o puede quedarse. Si muchas de las cosas que él quiere hacer o que nos prometió las pasa a la parte del Congreso y no son aceptadas, como les digo, si el gobierno podría quedarse sin respaldo, ¿qué es lo que va a suceder? El Congreso empieza a verle fallas y fallas y fallas y fallas y fallas y fallas y más fallas al gobierno y es donde entra una controversia donde nada de lo que vaya a querer el presidente para el país o para reformar la educación, lo que sea, vaya a ser aceptado. ¿Qué puede traer o qué consecuencia puede traer? Empieza una crisis política, porque creo que ningún presidente, ninguno, de ninguna clase, va a querer tener una crisis política o va a querer tener una confrontación diaria o durante 4 años solamente porque el ministro no hizo bien su trabajo, no fue capaz de llevar la idea, no fue capaz de estudiar bien la reforma, no fue capaz de demostrar que era viable y ahí es donde empieza todo. Si no se comunica bien, no va a hacer que las personas la entiendan y lo que va a hacer es un choque y en ese choque va a haber una crisis política. ¿Qué es lo que va a suceder con la crisis política? Ya lo hemos visto anteriormente, una crisis política genera no solamente daño en el gobierno y desunión, sino que genera daño también para los colombianos, para nosotros también crea una crisis política, porque estos personajes no se colocan de acuerdo, entonces van a seguir haciendo promesas, buscando reformas que sí convenzan al Congreso, que si no convencieron al Congreso quedan archivadas, y así sucesivamente, y así es donde vamos a ver que muchas de las reformas no van a poder ser aceptadas y solamente van a ser promesas. Dígame quién no está cansado de las promesas. Creo que absolutamente todos estamos cansados de las promesas. Y ver que ahorita no vaya a haber un buen manejo de ello y que vaya a ser un caos político, un caos entre ellos, que son los fundamentales, son los pilares para que funcione un buen gobierno, en verdad va a ser desastroso, en verdad va a ser decepcionante. Creo que nos espera de un gobierno que literalmente no ha sido bueno, que vemos la campaña de Abelardo Lasprilla y no ha sido transparente. Entonces, ¿qué va a suceder cuando en verdad tenga que mostrar transparencia ante un público tan grande y es el cual decide si cómo va a ser este personaje, cómo va a ser Abelardo Lasprilla cuando suceda ello? En verdad quedan muchas dudas, pero ahí es donde entra esto que yo tanto les estoy haciendo, que es como ver qué puntos positivos tiene o qué funciones tiene que hacer y qué es lo que pasaría si no pasan. Porque en verdad muchas de las personas pueden venir y decirle a ustedes como, no, sí, esto es lo que él va a hacer, él nos va a arreglar esto, él sí va a hacer los estos, pero ¿qué pasaría si no pasa ello? ¿Qué consecuencias trae para nosotros? Ahora bien, el segundo, y es algo que yo les estaba diciendo ya anteriormente y perdón por estarles diciendo tan seguido esto, pero es muy importante. Se paralizan las reformas. Entonces yo coloqué algo muy puntual. Si se paralizan las reformas, tenemos que tener algo muy presente. Un gobierno necesita aprobar leyes constantemente. Un gobierno no se puede quedar quieto, o sea, un gobierno no puede venir acá a decir como yo voy a estar quieto durante 4 años y no voy a hacer nada. No, un gobierno tiene que estar aprobando leyes, tiene que hacer movimientos, tiene que estar haciendo cosas
por el país. Un gobierno no se puede quedar quieto. Entonces ahí es donde viene, digamos, un ejemplo muy fuerte. Si el nuevo gobierno quiere hacer, ejemplo, nuevas carreteras o hacer una reforma nueva, quiere, no sé, reformar el sistema de salud, quiere hacer algo diferente para el país o algo que necesita el país, y este personaje, que es Lara, que es nuestra amada Lara, no consigue los acuerdos políticos, no consigue que las personas les diga que sí a esas reformas o les diga que sí a esos proyectos, que sí hagamos las carreteras, no consigue que vengan en verdad a apoyar el gobierno. Dios mío, ¿qué vamos a hacer si este personaje no hace su trabajo bien y no hace que en verdad la otra parte que es fundamental del gobierno para hacer todas las reformas o proyectos, lo que sea, o leyes, este personaje no llega a hacer acuerdos políticos, no llega a, en verdad, a leer, a mostrarles, a hacer su trabajo y darse su tiempo de cómo presentar ese proyecto ante varias personas para que sea aceptado y pueda ser confirmado ese proyecto? Dios mío, o sea, ustedes pónganse a pensar el caos que va a haber. Vuelvo y repito, es estar diciéndole lo mismo de anteriormente, pero pues es como darle un refresco de que va a ser prácticamente un caos político, va a ser una crisis política, y pues va a hacer que pare el gobierno, va a hacer que pues el gobierno se enfoque en estar buscando más y más y más, y puede ser que nunca llegue a un puto acuerdo y solamente estén perdiendo el tiempo. ¿Qué significa estar perdiendo el tiempo en este punto? Si lo que necesitamos es que hayan resultados, no que haya más problemas. Y algo que nos prometió mucho Abelardo de la Espriella es que este gobierno iba a traer resultados, este gobierno iba a traer en verdad cosas positivas para el país. Pero si no coloca un buen líder, probablemente nunca va a ser así. ¿Qué otra cosa puede hacer mal nuestro amado Rodrigo Lara? Aumentar la tensión entre el gobierno y las regiones. Yo les estaba dando el ejemplo, un terremoto o lo que sea. Este personaje hace que aumente la tensión entre el gobierno y las regiones, va a hacer que hayan protestas, enfrentamientos, y en verdad algo que es muy fundamental y siempre lo he repetido varias ocasiones, la confianza entre el gobierno y el pueblo se pierde. Entonces, si este personaje, como yo les había dado el ejemplo anteriormente, hay una tormenta y daña muchos sectores, carreteras, casas, etcétera, están pidiendo ayuda, están buscando alternativas para que ayuden al pueblo, y viene nuestro Rodrigo Lara y no escucha o no busca soluciones. Claro, el pueblo no se va a quedar callado porque el gobierno es nuestro pilar, el gobierno es quien en verdad viene a ayudar al pueblo. Por algo votamos por ese personaje. Entonces, si este personaje, Rodrigo Lara, hace de la vista gorda, no vi, no sé, nada, cero, pues va a hacer que el pueblo se enoje. El pueblo, ustedes saben muy bien que no se va a quedar callado, pueden iniciar protestas, pueden iniciar conflictos, enfrentamientos políticos, porque obviamente eso también es una comunicación entre, ejemplo, alcaldes, gobernadores con el ministerio. Entonces, ahí es donde vemos que un buen ministro del Interior puede hacer que esto se evite, puede hacer que Colombia esté tranquila, en paz, o puede hacer que los colombianos tengan que salir a las calles a protestar o tengan que ir a buscar soluciones a estos inconvenientes que solamente con el simple hecho de hacer bien su trabajo no se hubiera visto afectado. Y vuelvo y le repito, la confianza entre un gobierno y un pueblo o todo su país es vitalidad. Así como vemos la vitalidad de el ejemplo que yo les estaba dando de la columna con su gobierno, vemos también la vitalidad que es la confianza entre el gobierno y el pueblo, porque eso hace que nosotros podamos tener confianza en que si ellos van a hacer una reforma nueva, que nosotros no tenemos el conocimiento o que de pronto no vemos tan viable, confiemos en que esa reforma sí va a ser buena y va a traerle cosas positivas al pueblo. Pero si no la hay, pues nosotros lo que vamos a hacer es estar todo el tiempo encima del gobierno, tratando de entender y tratando de ver por qué está sucediendo eso. Y eso es lo que va a traer en verdad muchas consecuencias, porque va a traer
porque esto, porque aquello, y eso retrasan procesos, eso hacen protestas, y eso hace que Colombia empiece otra vez con lo mismo de antes, una guerra, no a veces puede ser solamente violenta, sino una guerra de reformas, una guerra en que no estoy de acuerdo, muchísimas más cosas que retrasan en verdad los procesos. La quinta, si no estoy mal, que no les llevo la cuenta ahora, ya se puede haber mayor inestabilidad política. Es algo que ya de pronto ustedes van a decir como, es algo muy puntual que ya les había dicho así como 2 preguntas antes, o 2. Todos los partidos empiezan a votar en contra, pues, del presidente, en pocas palabras. Si el presidente no está de acuerdo, pues vota una reforma y el Congreso no está de acuerdo, pues va a haber una confrontación y nunca pues va a haber como una elección de proyectos o nunca va a haber un acuerdo de esos proyectos. En conclusión, es eso lo que puede haber mayor inestabilidad política, que de pronto muchos lo ven como, sí, ¿qué pasaría? Pues eso sucede en todos los gobiernos. Sí, puede pasar en muchos gobiernos, pero no debe pasar tan seguido. Y la idea sería que en esos gobiernos, al menos de las 5 que colocan al mes de propuestas o proyectos o reformas, al menos sean aceptadas la mitad, no que vengan a estar en contra de esas 5 reformas porque esas reformas toman tiempo, esas reformas son importantes, esas reformas a veces hay que darles más prioridad que muchas otras cosas, y al ver que un Congreso no está de acuerdo con un presidente o con sus ideas o con sus cosas, lo que va a hacer es retrasos en varios procesos que sí pueden ser importantes o nunca van a ser aprobados esos procesos que muchos de los ciudadanos queremos que sean realidad. Este punto es muy importante porque Colombia lleva tiempo viéndose o lo está viendo internacionalmente. Colombia ha entrado a ser un país que es visto internacionalmente como una buena propuesta para hacer inversión. ¿Qué pasaría si los inversionistas pierden confianza? Eso en verdad puede causar muchas cosas negativas, no solamente para el gobierno, sino para el pueblo colombiano. ¿Qué quiero decir con esto? Si internacionalmente se dan cuenta que el Congreso está continuamente en contra del gobierno, eso causa una desconfianza para venir a hacer inversiones en el pueblo colombiano o en Colombia. ¿Por qué? Porque no está ni siquiera ese poder, ese gobierno en acuerdo con algo que es tan cercano o que en verdad es tan fundamental y no están de acuerdo. ¿Qué confianza le va a dar a alguien que viene a hacer una inversión en Colombia? Ninguna. Van a tener demasiada desconfianza porque es un pueblo desunido. Y al traer un pueblo puede traer guerra. Y la guerra va a quitar esa inversión. Literalmente, ¿qué es lo que está haciendo? Pues va a haber guerra, esa inversión se va a perder. Mejor vaya e invierta en otro lado, que estén bien, que el gobierno sí tenga acuerdos, que el gobierno sí se ponga de acuerdo y así no va a perder su platica. En conclusión, entonces, ¿qué consecuencia nos trae a nosotros? Se retrasan las inversiones. Primero que todo, disminuye la generación de empleo y la economía puede disminuye, en pocas palabras. Si se retrasan inversiones, no vienen a invertir a Colombia. Yo digo, ¿cómo Colombia va a tener empleo si la idea es generar más empresa para que eso genere más empleo y los ciudadanos de Colombia puedan tener empleo y puedan como tener un sustento, que no sigan viviendo de la pobreza? Este funcionario no hace bien su función de tener, no contentos, porque no es contento, sino llevar el equilibrio de una reforma y demostrársela a un Congreso y llegar a acuerdos para que esas reformas sean evaluadas y sean llevadas a cabo. Pues va a haber una desconfianza, va a haber en verdad un caos, va a haber una desunión política y muchísimas cosas más, pero al pueblo colombiano de pronto nosotros no lo vemos mucho más allá como, esto es lo que puede suceder, sino que pues tenemos que ver las consecuencias que puede traer ello y es más desempleo, en verdad, más desempleo, más confrontaciones. Y lo que les decía anteriormente, pues no vamos a ver ninguna
reforma, no vamos a ver ningún compromiso que nos hicieron, no vamos a ver de pronto ayudas, y en verdad eso es lo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener precaución, porque pueden colocar a alguien en el puesto como este personaje y vamos a decir como que bueno, lo colocaron, se supone que es bueno, debemos confiar. No, ahí es donde en verdad debemos evaluar a quién están metiendo en el gobierno, porque este personaje no es solamente un sencillo personaje, este personaje tiene trayectoria anteriormente y ha estado involucrado en varias cositas que claramente se ha salido antes de ser relacionado, pero muchas de las cosas que han pasado en Colombia, este personaje ha tenido cierta vincularidad, ha tenido como ciertos roces, o bueno, les dejo una tarea para que no sea yo la que tenga que venir a juzgar a este personaje siempre, o de pronto vengan a decir que yo soy, mejor dicho, que ya estoy pensando mal para el gobierno. Busquen quién es el papá de nuestro amado Rodrigo Lara. Búsquenlo, qué ha hecho este personaje, en qué ha estado involucrado, en qué cartel estuvo involucrado, qué ha hecho, y me cuentan, me dejan en los comentarios ustedes qué piensan de el papá de este personaje y claramente qué piensan de nuestro nuevo ministro del Interior. ¿Qué trayectoria ha tenido este personaje y qué nos puede venir a traer? ¿Está en verdad preparado para la situación o solamente viene a hacer lo mismo que hace Abelardo? Solamente es una máscara y viene a decir que va a hacer lo mejor para el país. Ahora bien, yo había colocado, dame un segundito, algo que coloqué algo con mucha importancia en verdad. Ahora hay dos personas que tienen dos cargos muy importantes y son el día de hoy las dos personas que más tenemos que prestarles atención porque son los únicos que hasta el momento han sido elegidos. El ministro del Interior y el ministro de Hacienda. El ministro del Interior tenemos que tener en cuenta que hay muchas cosas que pueden ser o no se pueden dar gracias a él. Entonces, anoté algunas para que pensemos un poco. La salud, la seguridad, la educación son tres cosas fundamentales que el pueblo colombiano quiere, pero probablemente si este ministro del Interior no los hace bien, no se van a ver reflejados. Adicional a ello, otra consecuencia puede ser más enfrentamientos entre el gobierno y el Congreso. Este también es súper fuerte. Demoras en atención de emergencias y lo que les decía anteriormente, pues menos confianza. Si el ministro del Interior no realiza su función como debe o les estaba comentando que debe ser y que son varias cosas que debe tener muy en cuenta para que su cargo funcione, la salud, la seguridad, la educación, pues enfrentamientos entre el gobierno y el Congreso, demoras en atención de emergencias y pues menos confianza, es lo que nos va a traer. Esas consecuencias son los que nos puede traer un mal manejo de decisión que haya tenido Abelardo de la Espriella durante la decisión de tomar el cargo tan importante como este. Esto no es solamente un jueguito que viene y coloca piezas y listo, las deja y ve a ver cómo funcionan. Pasa tiempo a ver si funcionan o no funcionan. Esto no es un juego, es un país que tiene muchísimos habitantes y están anhelando tener un país mejor, no están anhelando una oportunidad, no están anhelando que vengan a darnos migajas, no estamos anhelando de que vengan a darnos violencia, no. Estamos en verdad acá como pueblo colombiano esperando que este nuevo gobierno sea una esperanza que nos traiga mejores cosas para el país, o en verdad está la otra parte que tanto digo que son conscientes que no eligieron a este presidente, que saben muy bien que todas estas cosas, como las que yo les decía, salud, seguridad, educación, etcétera, se pueden presentar en cualquier momento porque no es un buen candidato. Ahorita queda la manera en que nos demuestre si es un buen candidato y si estas fórmulas en verdad son buenas para estos cargos. Teniendo claro qué podría pasar con el Ministerio del Interior, tengamos claro de nuevo qué podría suceder con el ministro de Hacienda. Si no hace bien su trabajo, como yo les decía anteriormente o el día de ayer, el ministro de Hacienda, el trabajo en realidad es manejar la economía de Colombia, que es el corazón de Colombia. Si no maneja bien la economía, pues tampoco van a haber reformas, tampoco va a haber vitalidad para nuevas carreteras, para nuevos proyectos,
¿Por qué? Porque él es el que decide si hay dinero para ello. Puede venir el ministro de Educación a decir que quiere un colegio, pero si el ministro de Hacienda no ejecuta bien su dinero o no hace bien su trabajo revisando si hay finanzas para hacer ese proyecto, nunca va a ser posible realizarse. O se hacen mal los gastos, si empieza a gastar en cosas innecesarias, si empieza a hacer fiesticas, como a veces vemos fiesticas y fiesticas, o empieza a gastar en cosas lujosas sin necesidad para el pueblo, solamente lo ven con necesidad para la persona que está arriba. Ahí es donde vamos a ver que hay desfalcos impresionantes y es donde vamos a ver que no se van a poder realizar las siguientes cosas. O van a ver las siguientes cosas. Menos recursos para proyectos, como les estaba diciendo anteriormente. Retraso de programas sociales, pagos de muchas cosas. Menos inversión. Cuando hay menos inversión, hay menos oportunidades de empleo y un mayor costo de vida. Estos puntos son los más importantes. Ustedes imagínense si ahorita el pueblo colombiano sabe muy bien que el costo de vida es bastante alto. ¿Cómo va a ser si el ministro de Hacienda no realiza bien su trabajo y hace que suba más el costo de vida? Vamos a entrar en un colapso y va a haber demasiada entre varios sectores por el hecho de que no tengan estos recursos o no tengan la economía para poder hacer dichas cosas. Entonces, yo les estaba diciendo, si este personaje no maneja bien las finanzas de Colombia, porque es el corazón de Colombia, si no las maneja bien, muchos de los proyectos que pensábamos o nos prometían que íbamos a tener en este gobierno, nunca se van a ver reflejados. Nunca se van a ver, solamente se van a estancar, se van a archivar. Al igual que lo que estábamos viendo con el Ministerio del Interior. Si este personaje no viene a hacer su trabajo, no muestra el proyecto como debe ser reflejado en el Congreso, nunca va a ser aceptado y también se va a archivar. Estas dos piezas son claves para que el presidente tenga un buen funcionamiento, para que el presidente no quede en solamente promesas, sino que el presidente pueda dar la conclusión de que pudo hacer las cosas y concluyeron como él las tenía pensadas. ¿Ustedes creen, y vuelvo y les repito, que estos dos personajes son capaces de hacerlo? ¿Están capacitados para venir a colocarse en dos cargos tan importantes, tan fundamentales para que funcione Colombia? La verdad tengo dudas, porque son dos cargos muy fuertes, son en verdad muy importantes, y ver que de pronto lo están tomando a la ligera o que de pronto no le vayan a ver importancia puede afectar a toda Colombia, puede afectarla completamente, y esas son las consecuencias que nosotros debemos evitar y debemos en verdad como pueblo colombiano estar pendientes. Quiero de pronto, acá hablando un poquito de más, yo había colocado la importancia de cada cargo, había colocado un punto de cada cargo, porque ustedes saben que a mí me encanta venir a hablarles, pero de cosas que son reales. El mayor reto de Rodrigo Lara es que el Congreso apruebe todas las reformas o acuerdos que quieran hacer. Entonces, si nuestro amado Rodrigo Lara no hace bien su trabajo, vamos a ver reformas estancadas. Entonces, como les decía anteriormente, educación, puede ser hasta cultura, muchas de las cosas que de pronto muchos ciudadanos quieren para la mejora de Colombia probablemente van a estar estancados y se van a archivar. Probablemente muchas de las cosas que nosotros tenemos de esperanza que Colombia mejoren no van a ser posibles, y ahí es donde vamos a ver en verdad el mayor problema de este personaje. Adicional a ello, Miguel Martínez es el encargado del dinero del país. Si Miguel Martínez viene también a meternos los dedos a la boca, como dicen muchos, y no nos da resultados, sino que empieza en verdad a malgastar el dinero o no manejarlo de la mejor manera para que ciertas cosas funcionen, como yo les decía anteriormente. Este personaje no nos da resultados, puede hacer que Colombia caiga en un déficit económico impresionante, muchísimo, o sea, mayor al que tenemos
ahorita, en la actualidad, porque la economía es la base de absolutamente. Y este personaje empieza en verdad a ver mal los resultados, empieza a dar cifras que no están. Ustedes pónganse un poquito en este contexto. Les voy a dar un ejemplo y quisiera que se metieran en el contexto así súper fuerte. En La Guajira quieren hacer un colegio. Entonces, en La Guajira quieren hacer un colegio. Ese colegio tiene un costo de aproximadamente 50 millones. Les estoy colocando algo súper irreal. 50 millones. Entonces, el Ministerio de Educación le pasa el proyecto y le dice como, ¿es posible realizarse este proyecto? Y dice, sí, es posible. Sí está la economía. Entonces, claro, ellos empiezan a desplegar la logística para realizar este proyecto. No solamente van a crear esperanza en los niños que quieren en verdad estudiar, no solamente van a hacer eso, van a crear una desconfianza tan puta en verdad a todas las personas que creyeron de que estaban dándole importancia a ese lugar que es tan olvidado, que a veces ni siquiera las personas lo han visitado. Resulta y pasa que, claro, hicieron de todo. Sí va a ser posible, empiezan a desplegar, empiezan a hacerle publicidad, empiezan a hacerle, mejor dicho, de todo. Resulta y pasa que ya no, revise mal, no está la plata para hacerse eso, no está el dinero, no tenemos recursos para hacer eso. Hay dos opciones, o decir, no es posible, o está la opción que muchos de los ministros hacen, que es ir a pedir prestado, piden prestado, empiezan a hacer una deuda para Colombia y esa deuda empieza a hacerse un hueco. Y ese hueco, después hay que venir, las personas que viven en Colombia, paguen impuestos, venga y súbale a la canasta familiar para empezar a pagar ese dinero que sacaron por no tener una buena economía o un buen manejo económico. Así es como literalmente se puede destruir en menos de nada Colombia. Así es como empezamos en verdad a ver que a veces dicen como, venga, ¿por qué subió tal cosa? ¿Por qué subió tal cosa? Oiga, ¿y por qué está más caro esto? Y aquellos, ay, el año pasado no es casualidad. Uy, ¿por qué la luz subió? Uy, ¿por qué el agua subió? Muchas de las cosas que ustedes a veces creen que es mínimo, que a veces subieron, no sé, 5,000 pesos, ustedes pónganse en hacer cuentas. Esos 5,000 pesos entre todas las personas que viven en Colombia no estarán llenando el vacío tan hijueputa que hay en el gobierno económico. Ese hijueputa, en verdad, es un déficit en verdad tan impresionante. Y que venga de pronto este personaje, porque no lo estoy juzgando desde ya, le estoy haciendo un análisis, venga desde ya y no maneja bien las finanzas, va a hacer que Colombia decaiga completamente. Entonces, en esto yo hice algo que fue muy personal, que hice, un proyecto de ley necesita dos cosas. Cada persona tiene claro eso, que un proyecto de ley necesita dos cosas. Uno, el presidente, en un ejemplo muy sencillo, el presidente quiere presentar una reforma. Entonces el presidente quiere presentar una reforma de educación o de salud. Entonces quiere hacer una reforma de salud. El presidente la presenta y tenemos una pregunta. ¿Cómo consigue los votos para que se apruebe? Esa reforma, ¿cómo se aprueba? ¿Quién hace de que esos votos sean aprobados o quién busca esos votos? El ministro del Interior hace que las personas aprueben esa reforma, hace que las personas voten por esa reforma y pueda ser exitosa. Pero ahora bien, hagámosle un paréntesis bastante grande. ¿Quién demuestra que es sostenible? Esto es un paréntesis gigantesco. O sea, ¿quién demuestra que es sostenible esa reforma? El ministro de Hacienda. Entonces, si el ministro de Hacienda no demuestra que es sostenible, primero, esos votos nunca se van a dar. Segundo, esa reforma se va a caer y nunca se va a poder dar y se va a archivar. Estas dos personas, el ministro de Hacienda y el ministro del Interior, son fundamentales, son tal para cual, son dos gotas de agua, deben estar así. Si no están así, no funcionan. Y esos dos deben estar de acuerdo. Si uno funciona, el otro puede funcionar. Si el otro no funciona, el otro tampoco funciona. Así de simple.
Así es como funciona un gobierno y por eso es tan importante que Abelardo Lasprilla nos traiga personas que no sean corruptas, que no tengan antecedentes corruptos, que sean personas capaces de llevar al pueblo colombiano a un mejor, ¿cómo lo puedo decir? A un mejor manejo económico, a un mejor manejo institucional, a un mejor manejo en verdad cultural. Todas estas personas que ahora nuestro amado presidente va a querer colocar, ¿serán las adecuadas para estos puestos? A ver, pueblo colombiano, investiguemos con qué se vincula Abelardo Lasprilla. ¿Cómo está preparado Abelardo Lasprilla? ¿Abelardo Lasprilla tiene conocimiento de Colombia? ¿Será que está colocando en verdad las personas adecuadas para estos cargos? Estos personajes sí estarán, en verdad, capacitados, porque, como les decía, estos dos cargos son el corazón, no solamente el económico, no solamente el de Hacienda, como lo estábamos viendo, es muy fundamental también, pero ahí hoy nos dimos cuenta de que él tiene un brazo y es el ministro del Interior. El ministro del Interior es como un bracito, una venita para el corazón. Sin esa venita no funciona. Al igual esa venita, si no tiene corazón, ¿dónde va a funcionar? Tampoco puede. Ay, Dios mío, tomar agüita porque toda esta situación causa mucha intriga, inquietud. En verdad hay demasiada ansiedad de ver qué es lo que sucede ahora en Colombia. Si estas decisiones están bien, si no están bien. En verdad causa demasiada inquietud. Ojalá podamos seguir tomando agua que funcione, agua que no intoxique. Bueno, ahora bien, para darles como una conclusión que siempre estoy haciendo diaria prácticamente, les voy a dejar algo que les escribí. Es algo muy similar a lo anterior, pero de pronto con otras palabras o para de pronto dejarlo muy en claro la importancia que tienen estas dos personas. Uno se encarga de conseguir los acuerdos políticos para aprobar las reformas. El otro garantiza que haya recursos para ejecutarlas. Si el Interior no logra consensos, las reformas se bloquean. Y si Hacienda no administra bien las finanzas, aunque las reformas se aprueben, no habrá dinero para ponerlas en marcha. Ahí es donde volvemos otra vez a ver que todo esto en verdad es una unión entre dos personas que deben hacer bien su trabajo. Dos personas que tienen a Colombia en un hilo, que este es Colombia y en cualquier momento Colombia puede ser así y se puede caer. O puede ser que Colombia esté así y siempre vaya a permanecer así y no vaya a haber una caída, siempre esté así. Y en verdad vuelve mi inquietud, mi duda, mi incertidumbre de si estas personas están preparadas para todo esto que se viene. Porque es que Colombia tiene ahorita muchísimas cosas pendientes, tiene demasiadas reformas, tiene muchísimas cosas. Y no hay solamente eso. ¿Será que nuestro, en verdad, ministro del Interior está capacitado para enfrentarse a un Congreso que está dividido? Porque bueno, tenemos que también tener presente eso, no sé si lo recordaban, pero nuestro Congreso está dividido. Nuestro Congreso está en un 50-50 prácticamente. Un 50 es derecha y el otro es izquierda. Está como revuelto, izquierda y centro. Entonces está en una división y es donde entra dudas de saber si este personaje tiene la capacidad de manejar esta situación. ¿Será que en verdad puede sobrellevar todo esto? ¿O va a hacer que Colombia decaiga y no pueda llegar a tener reformas? Y lo mismo que el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda tiene que revisar cómo queda en verdad, porque tenemos que... El empalme va muy bien, está muy tranquilo, pero también tenemos que ver que el empalme deja muchas cosas, un déficit en verdad económico bastante grande, una deuda bastante grande, muchas cosas, y ver si este personaje, el ministro de Hacienda, es capaz de solucionar eso. Da inquietud, da incertidumbre, porque creo que todos los colombianos o todas las personas que están acá desean en verdad que Colombia mejore, no que Colombia decaiga, y estar en las manos de dos personas que literalmente tienen a Colombia así o así es muy difícil. Vamos a ver qué sucede. En verdad quedamos con intriga, con inquietud
y con muchísimas cuestiones que es muy complejo en verdad. Y ustedes como, no sé, como personas que aman a su país, creo que igual que yo, aman demasiado a su país, saben muy bien que si no hay buenas decisiones no se va a ver buenos resultados ni en la educación, marica, o sea, ustedes, o sea, yo solamente pienso en la educación y me pongo a pensar en los niños que no tienen la oportunidad, de pronto de que no va a ser posible reformas que ayuden, que no va a ser posible proyectos que en verdad son necesarios para esas poblaciones y en verdad muy triste, o sea, yo digo que esos niños necesitarían muchísimas cosas, en verdad muchísimas reformas y que todas las reformas ojalá fueran hacia ellos, porque necesitan demasiado y a veces las personas que tienen de más nunca se les da o nunca han tenido la capacidad de venir a brindarles un pedacito de algo, siempre les ha tocado solitos y que el gobierno esté pendiente de ellos o al menos sea algo importante para ellos y en verdad me da preocupación de que este personaje no le dé mucha importancia hacia ello. Ahora bien, el ministro de Hacienda, si no le da buen manejo económico, tampoco vamos a ver resultados en algo que yo creo que muchas de las personas o de pronto de algunos sectores que tanto han criticado o es una crítica que yo he escuchado mucho y es como ejemplo las carreteras. Las carreteras es un sector o es algo que literalmente está súper horrible. Creo que Colombia es uno de los lugares que tiene las peores carreteras y ver que de pronto si este personaje no maneja bien la economía colombiana, marica, no va a haber buena carretera, o sea, ni siquiera va a haber presupuesto para mejorar un pedacito. Ahí es donde vamos a ver esa consecuencia, donde vamos a ver la consecuencia de la salud, donde no va a haber economía para hacer hospitales, donde no va a haber economía para ver en verdad que un lugar que tiene un hospital de mierda, porque hay lugares donde no tienen ni un hospital, es literalmente una choza, que puede haber no sé, un terremoto, un atentado, lo que sea, ¿y dónde van a atender a esas personas? En ningún puto lado, porque no las han hecho, no, ni siquiera se les cruza por la cabeza de que haya importancia. Y ahí es donde vemos de que, en verdad, Colombia, revisen quién son estas dos personas y si están capacitadas para que vengan a estar en el poder. Eso fue lo del día de hoy, espero estén súper bien. Bye.